Hola, les damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN, que se transmite por internet a través del canal de televisión de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy continuamos con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación que se realizan en las áreas académicas de nuestra casa de estudios, la UPN. En esta ocasión están con nosotros la maestra Victoria Morton Gómez y la maestra Sofía García Romo, quienes nos hablarán sobre el proyecto de investigación, educación artística, estrategias de aprendizaje y valores educativos en la enseñanza secundaria en México. Ahora les proporcionaremos algunos datos sobre nuestras invitadas. Victoria Eugenia Morton Gómez obtuvo la licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la maestría en Investigación y Desarrollo por la Universidad Iberoamericana. Ella es autora de alrededor de 25 publicaciones, ha sido congresista y conferencista a nivel nacional e internacional. Obtuvo el Premio Nacional de Educación por el Arte en 1999 y 2011. Gracias por estar con nosotros. Gracias. María Sofía García Romo, ella es licenciada en Psicología por la UNAM y maestra en Desarrollo Educativo en la línea de Educación Artística por parte de la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro Nacional de las Artes. Ha colaborado en las áreas educativas de varios museos y actualmente se encuentra al frente del área de servicios educativos y atención al público del Museo del Estanquillo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Maestra Morton, ¿cómo se ha entendido tradicionalmente la enseñanza en general y la educación artística en particular? Hablar de la educación artística implica una reflexión profunda acerca de todas las teorías de la educación que han confluido para darle vida. La enseñanza se puede entender desde un enfoque tradicional como transmitir conocimiento, o se puede entender como el desarrollo de habilidades, o quizás como propiciar experiencias para que los sujetos desarrollen el ser, o el desarrollo de diferentes tipos de competencias, dependiendo del enfoque en el cual nosotros nos ubiquemos. Para pensar en el campo de la educación artística tenemos que reflexionar un poco más de este binomio que es educación y arte. La construcción del concepto de educación artística implica pensar qué es el arte, desde el arte entendida como Platón, como belleza, o el arte entendida como Aristóteles, creación de formas, o quizás a enfoques más contemporáneos que tienen que ver con la experiencia estética o con el choque, a manera de Bergson, el arte como choque, o algunos otros que lo entienden solamente como apreciación de los distintos construcciones culturales, no solo artísticas, que se van creando en las distintas sociedades. Estas nociones de arte van a determinar y van a tener implicaciones en la construcción del concepto de educación artística. Estas y otras más contemporáneas ya en el siglo XX, donde se habla de la representación de aspectos de orden simbólico en la construcción cultural, de la creación y la reconstrucción de procesos identitarios en las sociedades multiculturales, de acuerdo al enfoque más multicultural de la educación artística en Efland y Chalmers. Y la educación artística surge en otros países, no en el nuestro, hace 125 años, según Chalmers. Y hay una noción que maneja el maestro Reyes Palma, que dice que la educación artística es un proceso de acción-comunicación a través del cual se conforma el comportamiento estético de una sociedad. Hablar de esta noción implica reducirla muchísimo, pero ya nos da una plataforma para ir comprendiendo qué es la educación artística, que implica algo mucho más amplio, según hemos entendido y hemos venido construyendo con Sofía a lo largo de esta investigación que hemos desarrollado juntas, que tiene que ver con aspectos que ya se van consolidando y se van escribiendo en la Conferencia Mundial de la Educación Artística de la UNESCO en el 2005 y también por otros organismos nacionales e internacionales. Nacionales en nuestra Secretaría de Educación Pública,
en la OEI y en otras organizaciones, que hablan que la educación artística tiene por principio que hacer que el otro comprenda que tiene derecho a apreciar el arte, a transitar experiencias artísticas y estéticas. Tiene derecho a comprender el patrimonio cultural y valorarlo, y también preservarlo. Tiene derecho a establecer intercambios y entendimientos con los otros a través de experiencias de los objetos culturales construidos a lo largo de la historia en diferentes contextos culturales. Y así son muchísimos más preceptos que quizás abundaré en el siguiente segmento, pero que tienen que ver con lo que se escribe. Yo tuve la fortuna de estar en la Conferencia Mundial de la Educación Artística en Corea, y estos preceptos se fueron desarrollando por los diferentes continentes hasta poder elaborar un escrito que se llama Las Rutas de la Educación Artística, que tiene implicaciones también y se retoma para la elaboración de los nuevos planes y programas de la educación secundaria que estamos manejando ahorita. Muy interesante, porque además nos plantea un panorama que deja de ser exclusivamente focal y ubica el problema, digamos, o las perspectivas y la prospectiva de la educación artística en la actualidad. O sea que estos 120 años han sido como muy veloces en términos de distintos avances, ¿no?, de la misma en sus conceptualizaciones y demás. Y al respecto, ¿cuáles son los objetivos que se le han asignado a la enseñanza de las artes dentro de la escuela y la sociedad? Bueno, los objetivos han sido, por una parte sí, dar a los chicos precisamente todas estas capacidades, habilidades, competencias para poder, siguiendo con este documento de las rutas de la educación, realmente concebir el patrimonio que ellos tienen, entendiendo patrimonio el arte, básicamente, cada una de las disciplinas, y todo lo que se desarrolla. Entonces es precisamente darles estas herramientas para que ellos se sientan parte de esto, aprendan a valorarlo y realmente establezcan diálogos. Estos diálogos que permiten una interpretación de lo que están viviendo actualmente, de lo que se hizo anteriormente, y bueno, también plantearse, digamos, un posible futuro, ¿no?, que es precisamente un poco la construcción del ser y del ser con los otros, ¿no? Entonces es precisamente ir entablando pues diálogos y crear construcciones. Un poco lo que habla Cole sobre precisamente los artefactos terciarios, ¿no?, que son el arte justamente como esta mediación, visión precisamente del ser, de él mismo, en relación con su entorno, con los demás. Y así como en esta perspectiva histórica que se ha planteado muy rápido, ¿qué deficiencias podemos decir que han sido evidentes en los métodos que se han utilizado para la enseñanza de las artes? Bien, volviendo a esta cuestión de qué es la educación artística, una de las problemáticas principales es la concepción de lo que es la educación artística. Los énfasis que se van poniendo en las prácticas educativas y prácticas de enseñanza provenientes de esta noción un tanto cerrada. Si cierras esta concepción de educación artística, puedes dedicar estas prácticas educativas a desarrollar la sensibilidad o solo la apreciación o hacer catarsis emocionales. Pero yo creo que la educación artística requiere prácticas mucho más integrales para poder abatir estas deficiencias, que toquen no solo el terreno de la sensibilidad, sino también el terreno del desarrollo de la imaginación, de la creatividad, que toquen también aspectos de la conformación de la identidad, de la autovaloración y de esta construcción de futuro a partir de una toma de conciencia de lo que se es como grupo cultural y como persona para poder desarrollar otros aspectos. Las deficiencias entonces estarían en pensar que únicamente uno de los aspectos que se tienen que tocar en los programas de educación artística es el que se debe privilegiar, como ocurre en la historia de la construcción de la educación artística, que en algunos momentos, como en la Edad Media, lo que importaba era imitar al maestro. Creo que no está mal,
En otro momento lo importante era lo lúdico, el juego. Tampoco está mal, con Huizinga, ¿no? Tampoco estaría errático que nosotros trabajáramos una serie de experiencias para transitar experiencias estético-afectivas. Sin embargo, el problema está en hacer un sesgo y únicamente trabajar alguna de estas cuestiones. Y ese es el grave problema, el no tener claro si es desarrollo de la sensibilidad, si es la utilización del arte para el desarrollo de la autoestima o estas cuestiones. Y esto nos lleva a pensar en aspectos que tienen que ver con las diferentes tendencias de la educación artística. Voy a centrarme en la educación básica, no domino educación superior. Sí. Tiene que ver con las tendencias en educación artística. Algunas se centran en el currículum, ¿sí? A otras tienen que ver con el enfoque de educación por el arte, educación a través del arte y educación en las artes. Son tres grandes enfoques. Y no sé si me permites abundar o tienes otra pregunta al respecto, pero sí quisiera enfatizar que en educación secundaria más se maneja en educación en las artes, en que el estudiante se encuentre en contacto directo con los lenguajes artísticos, que son música, danza, teatro y artes visuales, para poder desarrollar una serie de destrezas, habilidades y conocimiento de ciertas técnicas que le permitan desenvolverse en alguna de estas disciplinas. Sí. Educación por el arte tiene una orientación un tanto más filosófica y lo desarrolla Herbert Read para desarrollar una educación estética en una sociedad, dice él, democrática y enaltecedora. Y va a otras cuestiones que van más allá de lo artístico, va a cuestiones de orden estético. Sí. Y la educación a través de las artes creo que es la que más hemos utilizado, porque tomamos objetos artísticos para desarrollar otras cuestiones que tienen que ver con el campo de las emociones, con el desarrollo de la imaginación, incluso con el manejo del cuerpo, ¿no? Sí. Que esto ya son cuestiones más recientes, donde el cuerpo tiene un lugar central. Bien, yo creo que esto último es muy importante, bueno, porque no solamente el tema de la educación artística en sí es objeto solamente de una conversación profunda, pero digamos que en cuanto a lo que sería el marco de referencia desde el cual ustedes nos posibilitarían ver lo que han hecho, bajo qué concepciones, con qué metodología y demás. Entonces, en ese sentido, les preguntaría quiénes son los destinatarios de los estudios, las exploraciones que se hacen en el campo de la educación artística. Principalmente son alumnos de secundaria, trabajamos con primero, segundo y tercero y los profesores, pero quiero platicarte que tenemos como dos investigaciones, digamos, por eso está un poco, Sofía también trabaja. Secundaria es muy amplia la investigación, digo, de hecho tiene 500 páginas el informe final, Sí. Porque es un momento muy importante donde podemos involucrarnos profesores y alumnos de la maestría en desarrollo educativo, de la línea de educación artística, en este caso con Sofía, para poder ir desarrollando la investigación. Y este trabajo lo hicimos con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del INBA. Se obtuvo un premio aquí, yo obtuve un premio, Sí, y tuvimos un financiamiento, y entonces decidimos trabajar juntas para que Sofía desarrollara su tesis de grado. Bien. Y trabajamos precisamente con alumnos de secundaria y profesores de artes visuales en concreto. Sí. Fue un poco difícil encontrarlos, están muy dispersos, tienen ciertas condiciones laborales de capacitación que les impiden ser entrevistados o asistir a unos talleres que les ofrecimos un poco para hacer una intervención donde ellos recuperaran la voz, le llamamos Descubriendo mi método, acerca de cuáles son las características de su metodología de trabajo. Estos fueron los sujetos, pero para que se entienda un poco mejor la investigación tuvo varias etapas. La primera etapa fue localizar 2 escuelas secundarias, basándonos en una muestra de juicio,
una escuela considerada una buena escuela por la comunidad, que era la ANEX, bueno, ya voy a decir cuál era, pero la anexa, sí, a la normal, donde tienen todos los recursos, laboratorios, hacen viajes internacionales los muchachos, unas muy buenas condiciones de trabajo, y abordamos ahí a 2 profesores de educación en artes visuales, educación artística. Y otra escuela considerada como de no tan buen nivel, donde los niños, bueno, son hijos de padres que viven en zonas marginales, acá en el Ajusco. Acá en la otra escuela, en la que está considerada como una buena escuela, los padres son profesionistas, tienen apoyo en la casa, tienen apoyo en las tareas, no se transportan de una manera tan difícil en transportes, tienen otras condiciones. Sí. Entonces hicimos un diagnóstico ahí, yo hice un diagnóstico exploratorio para ver distintos aspectos de la educación artística. Uno que tenía que ver con cómo enseñan los profesores y otro con cuál es el valor que tiene para los jóvenes las artes visuales. Y entonces se diseñaron entrevistas para profesores, para estudiantes. La siguiente etapa fue que a partir de este diagnóstico nos percatamos que había que indagar un poco más con otros profesores. Así, con una base de datos de la Secretaría de Educación Pública, logramos detectar 3 delegaciones donde se concentraban los maestros de educación artística de artes visuales. Y fueron las delegaciones en las que trabajamos: Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Iztapalapa. Bueno, históricamente ya dicen bastante esas zonas, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los objetivos particulares que tiene el proyecto? Bueno, voy a explicar el mío y cómo se suma el de Sofía, que es más de gestión cultural, a estos grandes objetivos, para que podamos ver como las 2 formas en las cuales podemos ir construyendo maestros y estudiantes juntos. De acuerdo. ¿Sí? Sí. El objetivo de la investigación era elaborar un diagnóstico acerca de cómo es que se dan los procesos de interacción en la enseñanza de las artes visuales. Ese era un objetivo. El segundo objetivo era reconocer cuáles son los materiales y el uso didáctico de los mismos que hacen los maestros en el proceso de enseñanza de las artes visuales en educación secundaria. También el siguiente objetivo tenía que ver con cómo reciben los estudiantes o cuáles son las producciones que realizan los jóvenes a partir de este tipo de experiencia que propicia el profesor de artes visuales. Esos eran como los 3 grandes objetivos prácticos. Después se agregó uno, que era el dar la voz a los profesores, que ellos descubrieran por sí mismos cuáles son los atinos o las cosas positivas de su método, porque en lo general en las primeras entrevistas solo hablan de cosas que no hacen bien. Hay una autodescalificación tremenda en el profesor y decidimos crear un espacio más amable en el Museo de Arte Moderno, donde ellos pudieran tener condiciones para ir revalorizando su práctica docente. Y ahí hicimos un giro metodológico después del diagnóstico, que era hacer una intervención más desde la investigación-acción y desde un paradigma de gestión cultural que trabaja Sofía, y cada una tomó unos datos para el análisis. Yo me aboqué más al método y las prácticas positivas de los maestros que fueron surgiendo en el tercer encuentro. En los primeros encuentros únicamente pues decían que no tenían material, que no lo podían hacer, y ya en el tercer encuentro, que sostuvimos con ellos de 2 días, de trabajar varias horas seguidas, fue cuando lograron establecer pautas didácticas para la educación en artes visuales, con algunas imágenes inspiradoras que fuimos recopilando con el apoyo de un artista plástico, que es el maestro Carlos Cañedo, que contribuyó, porque yo estoy en el área de educación intercultural, entonces me decían, ponle algo de intercultural. Yo decía, pues es que el arte no la podemos ceñir solo al arte clásico, a Europa, sino que para mí el arte es eso, es intercultural. Entonces,
allí lo que se volvió más intercultural fue el uso de las imágenes que trabajamos en la tercera etapa de la investigación. Sí. Te propongo que hagamos una pausa ahora, sí, después de que hablamos de los objetivos de su investigación. Ahora les proporcionaremos las siguientes instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Adelante con la cápsula. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Ustedes nos hablaban hace un momento sobre las características de los participantes, las zonas y demás que eligieron. ¿Sí? ¿Podríamos abundar un poquito sobre esto en ambos casos? Con mucho gusto. Yo creo que para entenderlo mejor yo suelo ser más didáctica por escrito en los libros que de manera verbal, pero si quisiera, me leen el libro. Cuenta con que lo leeremos. Pero sí quisiera decir que después de esta etapa que yo la inicié, la hice por un año, se involucra Sofía con su tesis, con su proyecto de investigación, y de este proyecto se van derivando otros objetivos que me gustaría que ella los comentara porque los realizó ella en su tesis de grado, para poder después explicar un poquito más acerca de las características de nuestra población, que eran los profesores, ¿no? Que sí realmente viven condiciones muy, muy difíciles. Por favor. Sí, bueno, los profesores con los que trabajé en mi proyecto de investigación, principalmente la idea era que ellos utilizaran la gestión cultural como una herramienta para fortalecer el vínculo entre el Museo de Arte y la escuela secundaria. Precisamente por eso se trabajó con maestros de artes visuales, para que tuvieran justo esta relación, porque son los que, bueno, en mi experiencia en el trabajo de museo, son los que más llevan a los alumnos a los museos. Entonces, pues bueno, la idea era que ellos retomaran esta herramienta como parte de su práctica y que la retomaran como algo que les pudiera ayudar. Los maestros en las escuelas en las que trabajamos, que bueno, como comenta la maestra Morton, sí fue difícil poder contactarlos porque están muy diseminados por todas las escuelas, es difícil acceder a ellos. Con los que pudimos trabajar eran maestros de artes visuales de secundaria técnica, que son los que de alguna manera tienen una complejidad para trabajar, tienen muchísimas trabas administrativas, incluso para poder dar sus clases es muy difícil para ellos. Y la idea de los dos modelos de gestión cultural que utilicé es precisamente generar comunidades, tanto al interior como al exterior de la escuela. Al interior de la escuela nos pudimos dar cuenta que precisamente son, digamos, como el backup de la escuela secundaria. En realidad no están considerados como maestros de asignatura. Hacia el exterior, bueno, por estas limitantes administrativas que tienen, tampoco tienen, digamos, una proyección. Y la idea principal de la gestión es justo que ellos realicen esos diagnósticos desde su propia práctica, en su entorno, para la creación de esas comunidades. Digamos que cada uno de ellos también tenía una formación distinta. La mayoría eran diseñadores gráficos, que tampoco tiene una relación tan directa con las artes. Incluso nos llamó mucho la atención que había una maestra con posgrado en artes visuales, muy interesada en la formación de los chicos, y algunos otros que bueno, no tenían una formación directa con las artes, pero que con la experiencia fueron generando unas prácticas educativas pues bastante exitosas, ¿no? con estrategias muy interesantes incluso.
¿Y cuál es la metodología que sirvió de soporte para el desarrollo de la investigación, las investigaciones? Sí. En primer lugar, la primera etapa, la primera parte de la investigación, que fue diagnóstica, se hizo con una investigación cualitativa, de corte cualitativo, para ir reconstruyendo las prácticas del docente. Posteriormente se soñó, y ahí tuve que hacer un corte, con hacer un registro etnográfico de todas las interacciones que se daban en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Ahí tuvimos, bueno, yo tuve muchos obstáculos para poder acceder a ese espacio, porque cuando hacía las visitas en el poco tiempo que se dedica a la educación artística, Sí. se cancelaba la clase, se iba a ensayar para el festival de 10 de mayo, el maestro lo mandaban a hacer otra cosa o atender un grupo de un maestro que no estaba, entonces no había ese espacio para hacer la observación. Únicamente logré recabar 2 videos de una actividad con máscaras, donde los niños estaban escuchando los Beatles y entonces estaban relajados y empezaron a hacer la actividad de máscaras con yeso en el rostro de los compañeros y después la pintaban. Eso fue lo único que pude hacer en video por estas dificultades, y ahí yo me dediqué más entonces a profundizar en la historia de vida de los profesores y a analizar otras cuestiones que tienen que ver con cómo es que acceden a los materiales didácticos, de dónde los obtienen y cuál es el uso que se realiza. Y decidí establecer una intervención inspiradora, le llamaba yo, que era el ofrecerles algunas de las imágenes que les queremos presentar en la siguiente parte del programa, ¿Sí? que tiene que ver con imágenes que tenían ciertos criterios de selección, para que ellos a través de estas imágenes lograran ir descubriendo cómo las utilizarían, en qué bloque del plan y programa, cuál serían los aspectos que destacarían en cuanto a la contextualización de la obra, cómo harían que el alumno transitara un aspecto de apreciación que lograra tocar la interioridad y ver aspectos de orden emocional y también desplegar cuestiones de interpretación y de comprensión más profundas que tenían que ver con la interpretación de la obra misma y con el desarrollo de la imaginación, que es una parte que le llamamos rutas de la imaginación. Y ahí fue donde decidimos, Sofía y yo, trabajar juntas. Yo abordando esta parte de descubriendo el método con estas imágenes, Sofía elaborando un taller de gestión cultural que se trabajó en el Museo de Arte Moderno. Yo recopilaba datos para mis aspectos de mi investigación y Sofía daba el taller con los maestros y los comprometíamos a su vez a otro encuentro importante para desarrollar un material didáctico donde ellos se dieran cuenta de todas las posibilidades que ellos tienen y de los atinos que tienen en su trabajo en la enseñanza de las artes plásticas y visuales. Bien. ¿Y cuáles son los resultados que ustedes obtuvieron? Bueno, desde el taller que realizamos con ellos y desde la visión de la gestión cultural, lo que sí, y bueno, la relación con el museo, ¿no?, que era como una parte importante de mi investigación, es que realmente los maestros sí utilizan el museo, sí es un recurso didáctico dentro de toda esta práctica educativa que desarrollan a lo largo de los años, sí lo utilizan, pero existen recursos que incluso ellos tienen muy a la mano y que no les son significativos porque no tienen, digamos, la forma o no tienen el procedimiento como para llegar a ese fin. Incluso no los toman como algo importante dentro de su práctica. ¿Porque los desconocen? Sí, una cosa, bueno, los conocen, pero desconocen los procedimientos, que es una idea… Conocen la cosa en sí. Exactamente, ¿no? pero no ya cómo su nivel, acercarse. digamos así, de artefacto secundario como para qué y qué posibilidades hay explorarlo, eso no. Eso no, exactamente. Entonces era la gestión cultural, justo eso es lo que hace. Te da la posibilidad de ver con qué recursos tú cuentas y de qué manera los puedes apropiar y generar estas comunidades compartidas de conocimiento, que es como algo interesante.
Al final sí crearon a través de la gestión cultural estas comunidades de conocimientos compartidos, porque ellos mismos empezaron a generar sus propias estrategias, a generar pares, ¿no? Trabajo en equipo, incluso ellos mismos plantearon la posibilidad de decir a su jefe de enseñanza, darle como esta otra opción de capacitación al inicio de año, ir a los museos, ¿no? Y ver qué era lo que estaba pasando ahí, que les dieran igualmente el taller de gestión cultural. En fin, ellos sí se apropiaron, sí se empoderaron también, que era uno de los objetivos. La gestión cultural, al inicio se hace un diagnóstico, no nada más de los recursos, sino de tu situación como gestión cultural, como gestor cultural, perdón. Entonces, cuando tú ya te ubicas y te reconoces como gestión cultural y ves en qué parte de todo el sistema tú estás accionando, es más fácil para ti poder moverte tanto a nivel exterior como a nivel interior en la comunidad en la que estés. Entonces ellos ya con esta figura de gestor cultural, ellos pudieron de alguna manera empoderarse y sí verse a ellos mismos como los maestros de educación artística, que no lo tenían tan claro. Ya viendo, digamos, el lugar en el que ocupan en todo este marco de la educación artística en México, viendo ya su lugar, a ellos mismos reconocieron la importancia que tienen dentro de la escuela y en la formación con los chicos. Entonces, fueron resultados muy positivos, algunos, bueno, no tanto, ¿no? Todavía hace falta fortalecer este vínculo entre el museo y la escuela, porque no son los únicos maestros que asisten, entonces ahí habría que hacer también alguna otra investigación, alguna otra intervención, pero sí, los resultados fueron muy, muy positivos. Y dime, sí. Yo sí quería abundar un poco. Uno como investigador pretende encontrar y hacer ciertas cosas que no siempre suceden en la realidad, y qué bueno, porque me parece que esos son los mejores hallazgos. Nosotros pretendíamos trabajar cuestiones didácticas con las imágenes, con ellos, y crear un material conjuntamente, de manera colectiva, después de la fase de la toma de conciencia sobre la gestión cultural. Sin embargo, hubo un momento de varias horas de catarsis donde ellos hablaban de todo lo negativo, y eso yo pienso que tiene que ver con esa forma silenciada y de descalificación que se tiene del artista y del maestro de educación artística. Y de quien interacciona con él. Y de quien interacciona con él. Entonces, hubo un momento como de no hacemos nada, somos como, decían ellos, somos como el Ministerio Público. Nos llegan todos los problemas de los niños, les quitamos armas, no nos dejan usar gubias, no podemos usar materiales, somos como, esa identidad de somos el Ministerio Público, y como que tratamos de abatir problemáticas sociales graves como la violencia, o como otras situaciones que se están desencadenando en la sociedad, fue un hallazgo muy importante para que ya sabíamos, pero que lo interesante es que ellos logren decirlo, y en el momento en que lo dicen, pasar a otra instancia, pasar a, como dice Sofía, empoderarse, a darse una nueva calificación como maestros de educación artística y centrarse en aspectos del campo que van a desarrollar en su enseñanza, en cuestiones de la línea, la forma, la composición, en reflexionar sobre qué tipo de materiales utilizan. Ellos descubren que solo utilizan materiales impresos y un poco la computadora para PowerPoint, y después descubren esta posibilidad que les da el museo y lo piden a los jefes de enseñanza. Y después se van como involucrando en cuestiones ya del uso de la imagen que nosotros les vamos proponiendo. Desde una imagen que es los estarcidos, que es una imagen anónima de pintura rupestre, hasta imágenes más figurativas como el retrato que les vamos proponiendo. Y es ahí donde empiezan a elaborar, con los magros conocimientos que quizá tienen en artes visuales, algunas fichas más de orden museográfico que Sofía, con su especialidad, va completando
ya en la elaboración del libro didáctico, que fue el producto final del trabajo. Y es ahí donde ellos van delineando que hay que cuidar el uso de la línea, las formas, qué es lo que le da la expresión a la obra plástica en cada caso particular, y se ponen a crear una serie de preguntas que nosotros dimos preguntas detonantes o generadoras, a manera de decir de Freire, para que ellos generaran otras y elaboráramos fases de un material didáctico que les vamos a dar crédito a ellos porque participaron en 2 sesiones intensas de 2 días, donde ya pasaron de ese soy el punching bag, me ponen a hacer telones, a soy el maestro de artes visuales, y es muy importante hacer transitar a los jóvenes por la experiencia en artes visuales con elementos que tengan que ver con esa disciplina. Lo interesante es también cómo ellos mismos transitan, ¿no? Cómo se da esto precisamente a partir de ellos haber transitado. Estamos hablando de algún modo de ciertos productos. Sí. Esto último a lo que se referencia, ¿se consideran como productos que derivan de la investigación? De la primera parte no, porque era un diagnóstico donde yo tomo la posición de que entrevisto y analizo los datos que me das, y a partir de ahí genero la intervención. Yo creo que lo más valioso fue la parte de intervención, que es donde ellos toman voz y se van empoderando y dicen, era muy interesante porque decían, es que nunca nos habían hecho esta actividad, nunca habíamos estado en un museo tan bonito y en un salón tan maravilloso haciendo esto y donde importaba lo que nosotros decimos. Y eso a mí me parece terrible para el campo de la formación de docentes en educación artística. Claro. El que te digan que nunca les habían, a maestros de artes visuales, trabajar en un museo, en un taller, es un descubrimiento. Y por eso creo que esta parte es una de las más valiosas, porque lo que pasó aquí, el proceso que se fue generando, fue algo que tenemos que generar en procesos de formación de docentes de arte, que ellos transiten la experiencia. No es posible que un profesor de artes visuales no tenga otros espacios más que un salón de usos múltiples o el patio para poder desarrollar sus actividades. No tenga posibilidad de un intercambio y de se formó una especie de colectividad entre maestros de artes visuales, los que acudieron incluso en fines de semana donde no tienen trabajo. Sí, de asueto, sí, digamos, de asueto, y ellos iban al museo a trabajar con nosotras. Entonces, ese tipo de cuestiones donde yo ya me voy a ir a conclusiones, esta es una conclusión importante, perdón, pero tiene que ver con que pues, se puedan trabajar el investigador, el especialista en artes visuales, los profesores, con usos adecuados y pertinentes de materiales plásticos inspiradores que puedan hacer toma de conciencia acerca de cómo es que se tiene que enseñar esa disciplina para jóvenes de secundaria y cuáles son los alcances que tiene que tener para poder crear comunidad entre investigadores, profesores y artistas, que esto ya se ha logrado en otros países, pero en México estamos, digamos, buscándolo y luchando por eso. Muy interesante y sobre todo porque ustedes están mostrando una experiencia además en la que además de estos implicados incluye a los estudiantes. Sí. ¿Sí? Entonces, si pudieran, ya nos han hablado un poco, pero que nos abunden un poquito más sobre ciertos aspectos que tienen que ver con el impacto que esto tiene dentro del mismo campo, que los estudiantes se incorporen a los procesos de investigación de este tipo. Claro, cómo no. Los estudiantes de secundaria, bueno, hay todo un capítulo en la investigación acerca de las necesidades de los jóvenes y esta necesidad de construcción de futuro en nuestro país y de lo que les estamos ofreciendo, cuáles son sus necesidades, sus carencias y este sistema tan cerrado que constituye la educación secundaria, donde por lo general se abordan cuestiones de historia del arte en educación plástica, como si fuera la clase de literatura, donde tienen que aprenderse toda la historia, los autores y la obra, sin dejarlos transitar otro tipo de experiencia. Cuando hay maestros tan comprometidos como los que tuvimos la oportunidad de entrevistar, se hace una relación muy particular
donde ellos plantean que la educación artística para ellos es un oasis donde pueden dialogar con sus profesores. De hecho, yo escribí un artículo que se llama La educación plástica, un oasis para los jóvenes de secundaria, donde ellos van planteando que es muy importante porque les permiten ser, les permiten crear, les permiten estas cuestiones, desarrollar la imaginación, que son los objetivos de la educación artística. Y también lo interesante son los resultados y los productos a los cuales ellos van llegando con estos dos profesores de la primera etapa del estudio, que yo hice un análisis plástico de las producciones, que bueno, no es un poco amplio, pero sí puedo decirte que en cada una de las producciones a las cuales ellos van llegando, que puede ser el círculo cromático, o que puede ser una máscara, o que puede ser un paisaje, porque ahí se les daba libertad para el trabajo final de utilizar alguna de las técnicas que se ven a lo largo del semestre. Sí, con un análisis plástico que trabajamos Carlos Cañedo y yo, logramos descubrir que a pesar de las limitaciones, del poco tiempo, de las condiciones de trabajo de los profesores, los alumnos llegan a elaborar materiales muy dignos donde se observa un buen uso del color, manejan materiales hechos con técnica lápiz, con buenas difuminaciones, con contrastes de color, hay una adecuada composición, un buen uso del plano, hay también elementos ya como de un estilo estético que se vislumbran, muy incipiente, pero que tiene que ver con una construcción más en el orden de las artes visuales. Gracias. En un momento continuamos con nuestra charla. Ahora veremos una cápsula sobre los servicios que ofrece la sala de videoconferencias y los salones electrónicos de nuestra casa de estudios. Regresamos en unos instantes. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con salas de cómputo, salones electrónicos y sala de videoconferencias, equipadas para fortalecer y apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de su comunidad. Estos recursos permiten desarrollar las competencias en el manejo y uso de las tecnologías de la información de los estudiantes y contribuyen a la actualización del personal académico de la institución. Las salas de cómputo se encuentran en el nivel amarillo, en los salones 334 y 335, y en el nivel azul, en los salones 441 y 442. Cada una de ellas cuenta con 25 computadoras con acceso a Internet. Los salones electrónicos están equipados con pizarrón interactivo, proyector y una computadora. Contamos con 10 salones, 7 en el nivel amarillo y 3 en el nivel rojo. La sala de videoconferencias está totalmente automatizada para enlazar en tiempo real a los participantes de proyectos académicos con alumnos, docentes e investigadores de universidades nacionales e internacionales. Se encuentra instalada en los salones 444 y 445 del nivel azul. Además, si tu computadora portátil cuenta con tarjeta de red inalámbrica, tienes acceso gratuito a Internet en las áreas de la Biblioteca Gregorio Torres Quintero, en el cuarto piso de todos los edificios de la UPN y en las salas de cómputo. El horario de atención de estos servicios es de 8 a 21 horas y puedes solicitarlos con Maribel Peña en la Secretaría Académica o llamar al 5630-9700, extensión 1327. La reservación de las salas de cómputo, salones electrónicos y del aula de videoconferencias también puede realizarse a través de Internet por el profesor responsable en el sitio http://cecif.upn.mx. Continuamos conversando con nuestras invitadas. Han hecho referencia, ha hecho referencia en distintos momentos acerca de un material, de unas imágenes, no sé si podríamos abundar al respecto. Como no, hay una serie de 21 imágenes
de diferentes, el criterio para la selección de estas imágenes era que fuera arte para diferentes sociedades, no solamente para una, en esta cuestión de lo intercultural, que tuviera un significado en esta cuestión de otra, que hubiera retrato, que hubiera una obra con recursos, con economía de recursos expresivos, como algunas obras orientales coreanas, otras más figurativas y otras un tanto abstractas, partiendo también de algunas pinturas rupestres. Se hizo una selección, claro, considerando otros aspectos plásticos que en este momento no voy a abundar, para poder presentárselos a los profesores y de ahí elaborar el material didáctico. Me gustaría abundar en 3 de las imágenes, porque son 21 y creo que no daría el programa para todas, sí. Pero sí, con estas 3 imágenes podemos tener la idea de cómo está estructurado el material didáctico. Todavía tenemos dudas si quitar la contextualización que está al principio, como están los programas, porque distrae un poco, quizás la vamos a pasar al final. Pero está compuesto el material didáctico por una contextualización de la obra, por una significación de la obra y una comprensión, que se le pide una comprensión al estudiante, y una interpretación. Después se le da la ficha a manera museográfica, la ficha de la obra, y por último está la etapa de las rutas de la imaginación. Estos 4 momentos se trabajan primero con los profesores para ver cómo viven ellos la imagen y después con los alumnos, para que ellos hayan transitado también la experiencia, que esto para nosotros es muy importante. Y estas 4 etapas se abordan con todas las imágenes. Con todas las imágenes. Me gustaría que Sofía hablara, y yo les voy a hablar también un poquito de alguna, para que vieran cómo se va manejando el libro, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, de hecho, bueno, la primera imagen es la de Estarcido, que es justamente una pintura rupestre. En el trabajo con los maestros, lo que ellos la ubicaron, justo en este desarrollo que hicieron, lo ubicaron en el primer bloque, en las imágenes de mi entorno. La idea de utilizar esta forma o esta metodología de trabajo con los maestros es un poco el acceso, primero, que es lo que trabajamos en los museos. Primero el acceso a la imagen, que tiene que ver con este primer acercamiento de qué es lo que veo a primera instancia de la obra y que me dice todo a través de preguntas, cuestionamientos que realmente vayan creando vínculos, ¿no? Unos de primera instancia. La idea de colocar esta primera imagen es que no tiene realmente, si hablamos de una creación artística, plástica, no tiene elementos plásticos, digamos, no lo es un artista. Sin embargo, significa muchísimas cosas en cuanto a historia del arte, cómo nos comunicamos, cómo documentamos la historia de la humanidad. Entonces tiene que ir más este contenido visual hacia esta reflexión, ¿no? ¿Cómo es el arte? ¿Por qué es arte? ¿Por qué no es arte? ¿Qué relación tiene el arte conmigo? Y bueno, finalmente van transitando por estos cuatro núcleos hasta el final, en donde ellos, que es las rutas de la imaginación, ya crean una interpretación propia. Generalmente la metodología que utilizamos en los museos, que es la de la interpretación y mediación, justamente son estos 4 pasos. Primero es el acercamiento, que es lo primero que ves. Después trabajamos con los elementos formales de la obra, que finalmente son los contenidos plásticos, técnica, materiales, etcétera. Después nos vamos un poquito más a los contenidos culturales, que tendría que ver con el artista, en qué momento fue hecho, para qué fue hecho, ¿no? Como toda esta cuestión de por qué el arte, por qué esa pieza, ¿no? Y al final, con toda esta información, a través de preguntas, entonces el público puede, que bueno, en este caso fueron los maestros, puede generar interpretaciones del primer, digamos, del primer encuentro, a través del diálogo, hasta generar ellos su propia idea o interpretación de lo que vieron. Entonces, esta primera obra de Estarcidos
fue una con la que ellos iniciaron justamente y que ubicaron dentro de los primeros bloques del plan de estudios. La siguiente, que no sé si la podemos ver, es la de Jones, se llama Del 0 al 9. Esta obra justo da un brinco en la historia del arte, digamos, desde los años 70. Y esta obra, que como lo menciona la maestra Morton, tiene otras características que es completamente distinta. Esta plantea una idea entre arte-objeto, que finalmente pues ya son corrientes, son estilos, son géneros ya más actuales, más contemporáneos, modernos dentro del arte, y plantea una diferencia con la imagen figurativa, que precisamente los maestros ubicaron en el bloque 2. La imagen figurativa es lo que yo conozco, lo veo tal cual en la imagen. Esta no, esta es abstracta, ¿sí? De alguna manera. Son los números del 0 al 9 superpuestos con punto, línea y muchísimos colores. La idea de esta es también hacer diferencias. No nada más es figurativo y la imagen tal cual. Ellos lo que estaban mencionando es que justo en la diferencia puedes definir algún término, ¿no? Digamos con su antónimo. Entonces, esta otra imagen también se eligió justo porque rompe con los paradigmas clásicos que venimos viendo desde el primer bloque, con la historia del arte, digamos, por llamarlo así, el arte clásico, ¿no? Y cómo se va transformando. Y justo esta obra nos plantea estos rompimientos, estos quiebres, que tanto en la historia del arte como, digamos, pues en la historia de cada quien, hay rompimientos en donde los paradigmas y las formas de pensar cambian. Y lo mismo, ellos van generando sus propias interpretaciones a partir de esto, y la metodología justo facilita que ellos noten, que hagan evidentes estos cambios, ¿no? Y entonces ya el arte significa otra cosa y puede tener un impacto y una trascendencia muy distinta para los alumnos, ¿no? Y digamos que la parte importante de todo esto es que el maestro primero, como lo mencionaba la maestra Morton, transita por toda esta experiencia, sí, sin duda, ¿no? Que facilita muchísimo ya cuando están trabajando con los chicos en el aula con estas obras, incluso sus propios cuestionamientos, esta propia experiencia que él tuvo al enfrentarse con la obra va a enriquecer incluso el diálogo que ellos puedan establecer también, ¿no? Los chicos. Bueno, creo que esto nos devuelve al asunto de como lo que pueden concluir sobre los proyectos que ustedes realizaron. Claro. Estuve pensando yo mucho cuando me invitaron al programa, lo cual no agradecí al inicio y lo agradezco antes y ahora, sobre por qué utilizamos esas imágenes y cómo las fuimos seleccionando. Generalmente a los maestros se les dice qué deben de hacer, pero no cómo lo deben de hacer, ni con qué lo van a hacer. Creo que algo que se desprende de esta investigación que es muy importante es seguir caminando juntos, como en algún momento nos encontramos contigo en algunos proyectos, Rubén. Sí. Seguir caminando juntos en la construcción de estos espacios de formación de maestros donde se pueda batir esta voz silenciada, se pueda recuperar la voz de los maestros para descubrir los métodos de trabajo, pero también auxiliarlos, no dejarlos solos. Que una conclusión es trabajar conjuntamente artistas con maestros e investigadores, crear colectividades donde no haya un trabajo de una sola disciplina, sino trabajo interdisciplinario entre las ciencias y las artes, como complementariedad, como fue en un momento de la historia que no estaban separadas del todo hasta que surgen las academias. Otra cosa importante es generar espacios donde los profesores y alumnos transiten experiencias estético-afectivas para poder entonces ayudar a que los demás lo hagan. Otro elemento importante es generar convenios con organizaciones nacionales e internacionales para poder
potencializar el trabajo que se hace en cortito, en pequeño, en una escuela, hacia otro tipo de comunidad donde se pueda realmente potencializar el trabajo de la educación artística hacia aspectos de valores, ya sea, por eso se llama valores educativos, Sí. que tienen que ver con el desarrollo de valores estéticos y también de la construcción del ser, en este caso. Abrir diferentes líneas de trabajo que permitan desarrollar distintas vertientes de investigación que puedan abordar y puedan atender a otros sujetos y actores sociales en el trabajo de la construcción del campo de la educación artística. Y en el caso de los profesores, sí generar acciones de gestión donde se les otorgue el lugar que les corresponde a todos ellos, no solo a los de artes visuales, sino de las otras disciplinas, como gente que va a formar a los futuros jóvenes en cosas que van más allá de cuestiones manuales, como se ha venido trabajando. Descubrir aspectos de orden ideológico que están incidiendo en la educación artística y que de alguna manera logramos descubrir en esta investigación para poder también posicionarnos en una línea sólida de investigación. Otra de los aspectos que sí creo que permite ver la investigación fue el crear una plataforma teórica metodológica sólida, que en este programa no se puede desarrollar, pero que en futuros encuentros… Espero que podamos hacerlo. El tiempo casi se nos va a terminar y sí quisiera pedir si nos pueden comentar acerca del libro que se deriva de este trabajo de investigación, en este lapso breve de tiempo. Sí, cómo no. Pues ya está terminado, le estamos haciendo correcciones, hay cosas que todavía nos falta equilibrar, en algunas imágenes como en la coreana, de la oriental, que ya no dio tiempo de ver, trabajamos mucho la técnica y la tinta y por qué se usó, y en otros nos vamos más a la forma. Tuvo que ver con aspectos históricos que encontramos. Esa es la parte que estamos equilibrando del libro, pero ya está concluido y esperamos que salga muy pronto con el apoyo que obtuvimos del CONACULTA. Que pensamos que es un material que tenemos, otra conclusión es tenemos que aplicarlo, ver cómo funciona, hacer otra etapa de intervención con ese material para poder ver qué resultados se pueden obtener. Un poco en esta línea de que tiene que ser todo ordenado y temático y por momento histórico, que fue lo que no hicimos, sino era de choque, un poco más contemporáneo a manera de Ferguson, ¿sí? En el sentido de que son muy disímiles las obras, entonces a lo mejor los maestros de entrada van a tener así un poco de… Lo importante es estar con ellos, tal y como ustedes lo han planteado. Queremos agradecerles su presencia, el tiempo se nos ha terminado, estaremos al pendiente de la publicación, espero que nos la vengas a comentar. ¿Cómo no? Sí, será un placer. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. También les agradecemos a ustedes por su interés en esta emisión y les recordamos que pueden vernos en la página de internet http://radioytv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Yo soy Rubén Castillo, muchas gracias y nos vemos la próxima.
Esto es muy difícil.